La verdad que en Ciudadanos estaban muy tranquilos y estaban con una voz muy autorizada para hablar de corrupción, puesto que en ningún caso les había afectado directamente, hasta hace solamente unos días, cuando se desarrolló la operación Enredadera, una operación policial que intervino en diversos municipios de toda España para investigar un presunto fraude relacionado con la gestión de multas de tráfico o de instalación de semáforos. Resulta que fue detenido el alcalde de Arroyomolinos, una localidad de Madrid. Carlos Ruy Pérez era el alcalde de Ciudadanos, lo cual hizo estallar esa burbuja de paz en la que habían vivido. Ruy Pérez estuvo en el calabozo, quedó en libertad con cargos, sufrió un infarto, tuvo que ingresar en el hospital y la verdad es que si ahora no está ejerciendo como alcalde no es porque haya renunciado a la vara de mando, sino porque se encuentra de baja médica. De todos modos, en Ciudadanos ya la han expulsado. Pero es que se está pidiendo también que quede fuera de la corporación el primer teniente de alcalde, Juan José González, que también es de Ciudadanos, también ha sido expulsado del partido, pero está ejerciendo de alcalde en funciones. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que había un alcalde de Ciudadanos en Arroyomolinos? ¿Ganó las elecciones? No, pero les vamos a contar la aritmética parlamentaria. Resulta que en las elecciones municipales de 2015, el partido que ganó en Arroyomolinos fue el Partido Popular, que obtuvo 7 concejales. Ciudadanos se quedó únicamente con 5, pero Arroyomolinos sí puede, la versión podemita de esta localidad, con sus 3 escaños, más el Partido por la Independencia, el Partido Independiente de Arroyomolinos, el PIAR, con otros 3, decidieron sumarse para apoyar a Ciudadanos, con lo que Ruy Pérez se convirtió en alcalde. Claro, ahora la situación es de lo más curiosa. Tanto el alcalde como el teniente de alcalde han sido expulsados del partido. Uno está de baja médica y no ejerce como tal, como primer edil, pero el otro, el primer teniente de alcalde, está actuando como alcalde en funciones. Y, lógicamente, el Partido Popular está pidiendo una solución a este tema y la portavoz del PP en Arroyomolinos, Ana Millán, que hoy se encuentra con nosotros, igual nos puede explicar cómo está ese asunto en vuestra localidad. Bueno, la verdad es que estamos viviendo unos días duros en Arroyomolinos, porque es una pena que Arroyomolinos sea noticia por estas cosas. Solo quería puntualizarte una cosa, porque en este pacto antinatura que quitó a la lista más votada la opción de gobernar, pues como creemos que debe ser, y como así también lo había anunciado siempre Ciudadanos, que habría que respetar la lista más votada, Arroyomolinos, si puede, Podemos, lo que hizo fue votar a favor de la investidura. Ellos no están en gobierno, pero sí está en el gobierno el Partido Socialista. O sea, y el tripartito que tenemos es Ciudadanos, Partido Independiente de Arroyomolinos, Partido Socialista, avalados con los 3 votos de Podemos en la investidura, porque si no, no hubiesen dado las cifras para este tripartito de 3 años y medio. Ahora la situación es Ruy Pérez de baja y González ejerciendo de alcalde. Carlos Ruy Pérez de baja médica, con el anuncio el pasado viernes de que dimitía como alcalde, y se dará cuenta, esa dimisión se hará efectiva, esperemos, porque como hay veces que... El próximo día 26. El próximo 26 de julio aprovechan el pleno ordinario para no haber tenido que convocar un pleno antes, cosa que yo sí hubiese hecho, porque si de verdad quieres terminar y centrarte en ti, en tu salud, en tu defensa, pues quizá hubiese sido mucho más fácil hacer un pleno extraordinario rápido y haber dejado avanzar el municipio todavía más. Entonces, de baja médica, pendiente de que la dimisión sea efectiva el 26 de julio. El primer teniente de alcalde, tal y como establece la ley, haciendo de alcalde en funciones, pero ayer conocíamos, o más bien confirmábamos, lo que llevaban varios días diciendo los medios de comunicación, de que también está investigado, y tras bueno, pues la publicación por parte de un medio de ese trozo del auto, pues finalmente Ciudadanos comunicó hacia el mediodía que había decidido su expulsión. Algo que tampoco entendíamos mucho, porque no lo había hecho desde el principio como hizo con el alcalde. Vaya por delante, y eso sí lo quiero decir, desde el Partido Popular de Arroyomolinos siempre está por delante la presunción de inocencia, algo que no nos han permitido a nosotros nunca. Parece que cuando hemos sido imputados o investigados nos han juzgado antes que los jueces. Aquí sí, aquí creemos que, bueno, pues que hay una trama de corrupción grande en toda España, habrá que investigar, habrá que dirimir responsabilidades, pero sí que es cierto, y así lo hicimos desde el primer día, que exigíamos responsabilidades a Ciudadanos, porque ellos han sido implacables con estos temas, con los demás, y les pedíamos esa firmeza, esa seriedad, ese hacer lo que pedían que hiciéramos otros, pero desde el minuto 1. Y en este caso, pues yo sí tengo que decir que desde el martes que se produce la detención hasta el viernes, no de esa misma semana, sino de la siguiente, y tras
la amenaza final o el ultimátum final del Partido Popular de que si no dimitía en 48 horas, porque ya llevábamos 10, íbamos a poner una moción de censura, no se anuncia la dimisión del alcalde y su posterior expulsión. Nos hacen falta 4 votos para poder ahí triunfar entonces, ¿no? ¿Sabes lo que 7, pasa? la mayoría es 11, ¿no? Sí, lo que pasa que es que a todo ensalada que yo digo, esta situación surrealista, ¿no? es que el Partido Socialista rompe el acuerdo cuando uno de sus miembros se va del PSOE y se va al grupo no adscrito, rompe el acuerdo y tras esta ruptura de acuerdo, el tercer concejal que le queda también anuncia que se va al grupo no adscrito. O sea, que no solo se rompe el pacto, sino que se rompe, lo que se ve es que está roto el Partido Socialista. Lo tenéis fácil ahora lo tenéis fácil. Pues creo que es una situación que no es fácil para nadie, pero por responsabilidad. A 10 meses de elecciones prácticamente, cuando ha habido un ayuntamiento que ha acabado así en 3 años, cuando ves que los partidos que han apoyado esta investidura de Ciudadanos y Partido Socialista siguen diciendo que ellos van a continuar con este acuerdo de gobierno, como es el Partido Independiente, que el otro día más o menos lo da a entender, sin importarle si hay concejales investigados o si hay concejales no adscritos, pues es que lo tenemos complicado. Y cuando además el lunes veíamos un comunicado de Podemos diciendo que va a seguir apoyando este gobierno, entonces, pues como esto no es ni oportunismo político, ni querer coger los sillones a toda costa, los que quieren mantener a toda costa los que están, pues nosotros vamos a actuar con mucha cabeza, con responsabilidad, vamos a presentar una candidatura en ese próximo pleno de investidura, pero veremos a ver qué hace cada uno de los concejales, porque yo aquí no sé si hablar de partidos, de concejales o de no adscritos, o de que yo creo que los únicos que estamos demostrando hoy por hoy esa responsabilidad que debemos tener los políticos es el Partido Popular. ¿Qué pasa con los 2 ediles de Ciudadanos? Justamente el alcalde y el teniente de alcalde. Pues el lista, ¿no? El alcalde es suponer que otros candidatos de la lista. El otro era el grupo. El alcalde ha dicho que iba a dejar su acta. Si deja el acta será sustituido por otro. Sí, pero el primer teniente de alcalde expulsado del partido puede quedarse como independiente. Puede quedarse como independiente porque el acta es personal. Eso le puede pasar a Ciudadanos y a cualquier partido político. Es algo imposible. Lo único que se puede hacer desde los partidos políticos ante un caso de corrupción, y yo creo que en este ámbito hemos sido muy coherentes en este tema, es expulsar del partido a personas que están investigadas por un delito de corrupción, por un delito de fraude. Y es lo que hemos hecho, hemos aplicado los estatutos, hay una comisión disciplinaria y se oye a las partes y se decide la expulsión del partido político, una expulsión que está condicionada, que luego si finalmente se prueba su inocencia, pues podrá reingresar otra vez en el partido, pero nosotros ahí no nos hemos andado con miramientos, pero no podemos exigir a una persona, podemos exigirle y reclamarle que deje su acta, pero no podemos hacer nada más, no podemos imponerle que deje su acta. Entonces eso ya depende de la decisión y la libertad personal. Parece muy duro al alcalde, que ha sufrido un amago de infarto, parece que lo han intervenido quirúrgicamente y no lo han dejado casi poder dimitir, lo han expulsado antes de que dimita y luego ha dimitido. Yo creo que la habré esperado un poco. En la situación que estaba tampoco se había perdido nada, visto que el ayuntamiento, el del Madre cae ahora mismo, ¿no? O sea que yo creo que a veces las formas, vuelvo a insistir, parece un poco de crueldad, ¿eh? Una persona que le dice, oiga, pasa esto, le da un infarto, lo ingresa, me parece que lo han operado. Sí, y que ni le han permitido. En San Carlos, efectivamente, pero yo creo que hay Ciudadanos se encuentra atrapado por su propia pero podía haber esperado, se había dicho con anterioridad, lamentablemente son aspectos que afectan a la salud y es algo impredecible. Lamentablemente, para él no, pero para él no, que le deseamos la máxima recuperación, pero inmediatamente se puso en marcha, se activó el caso Enredadera, del que han resultado imputados no solo 2 personas de Ciudadanos, sino muchísimas personas del Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, pero como así estamos acostumbrados, la noticia es eso, que pero yo creo que nosotros hemos sido coherentes y deberíamos ser un ejemplo a seguir, incluso debería haber un pacto contra la corrupción y que fuera algo normal en todos los partidos políticos, no un arma arrojadiza, sino que todos los partidos políticos inmediatamente tenemos una persona investigada por un delito de corrupción, que es algo muy grave y además da mucho dinero en corrupción, y nos lo dice desde Europa. Ahí nos cargamos la presunción de inocencia. Que se expulse una persona investigada es un presunto inocente, ¿no? Ya, pero eso es respecto a un juicio, pero no respecto a desempeñar un cargo público, que tienes que tener una presunción de honorabilidad, como decía César. Si es una falsa acusación.
Claro, primero, tiene que ser por delito de corrupción. hasta que no hay una decisión judicial no podemos hablar en puridad de un condenado, ¿no? Pero de un en este culpable. caso Ciudadanos nos lo ha exigido a todos. Yo Sí, recuerdo sí, casos sí. en el Partido Popular de Madrid Es su medicina. y que nos hemos dotado de un código ético que hemos firmado las personas que estábamos en el Partido Popular de Madrid ocupando algún cargo. Y desde el segundo uno, Ciudadanos era implacable exigiéndonos Cristina esto. Cifuentes, perdón. En el caso del alcalde de Arroyomolinos, vuelvo a repetir, con el que tengo una excelente relación personal, y que de corazón, y así lo he manifestado a él personalmente y a sus compañeros, claro. por encima de todos somos vecinos y somos personas, y le deseo lo mejor en lo personal. Y yo le decía el otro día que se centre en cuidarse él, en cuidar a su familia, y todo lo demás vendrá, ¿no? Pero es que en el caso del alcalde de Arroyomolinos, decís que habéis sido implacables. Después de 12 días tuvimos que salir nosotros a hacer un comunicado de que si no dimitían 48 horas íbamos a poner una moción de censura, y nosotros dimos el comunicado por la mañana y esa tarde se anunció la dimisión que, vuelvo a repetir, no ha sido efectiva. Está claro que las actas son personales y yo solo tengo una pregunta: el alcalde hará efectiva su dimisión el jueves 26 en el pleno ordinario. El primer teniente de alcalde, que ayer expulsasteis, todavía no ha manifestado si seguirá con su acta o no seguirá. Y vosotros, evidentemente, como el acta es personal, no lo podéis hacer. Si el primer teniente de alcalde decide no dejar su acta y pasar a ser otro concejal del grupo no adscrito, os quedan todavía 4 concejales. ¿Vais a permitir que esos 4 concejales puedan volver a formar gobierno con no adscritos, con investigados, o con el apoyo de Podemos? Bueno, es que es una pregunta que a nosotros y a los vecinos nos inquieta. Sí, pero es una cuestión que tenemos que estudiar, el juego de las fuerzas, claro, para lograr esas mayorías, y tendremos que hablar entre todos y analizar las distintas posibilidades. Yo a día de hoy no te puedo dar ninguna respuesta porque se está analizando todas las variantes y todas las posibilidades. Lo que está claro es que hemos actuado de la forma más rápida posible. Yo creo que ningún concejal, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, ha sido expulsado de esa manera tan fulminante como consecuencia del caso Enredadera. No tengo noticias de que ninguno de los concejales del Partido Popular ni el Partido Socialista hayan sido expulsados. No ya de Podemos, ni te cuento que es que les tenemos que ver en el Ayuntamiento de Madrid a 4 investigados por delitos muy graves de malversación de caudales públicos, y les tenemos que ver en el Pleno, y además tan ufanos y tan contentos hablando de corrupción, que es que ya llega al límite de lo absurdo y al límite de tomadura de pelo. ¿Cuál era su origen político? ¿De dónde era? Él venía del Partido Popular, ¿no? Popular. Y luego pasó por varios partidos, Carlos me han Pérez contado. fue afiliado nuestro del Partido Popular, y los 5 últimos meses antes de llegar a Ciudadanos, pues coqueteó con UPyD, coqueteó con el Partido Independiente y acabó en Ciudadanos. Claro, eso... A mí la verdad es que lo que me pasma es como los medios de comunicación se han volcado solo en el alcalde de Ciudadanos y han olvidado a todos los demás de la operación Enredadera. A mí eso de verdad me Pero por costumbre. Ya, Rocío, pero que no llevamos, ser, ¿cuántos años llevamos hablando constantemente de imputados, sobre todo del Partido Popular? Pero que también y te hace también del PSOE. Pensar quién está manejando los medios de comunicación. Uy, si te refieres a el este... Partido Popular creo que no está. Si te refieres a este, puedes estar bien tranquila. Yo creo que se reparten bastante, se entienden en muchas cosas. No nos han beneficiado mucho los medios al Partido Popular. Luego también me pasma la facilidad que tiene Ciudadanos para apoyarse en Podemos. Un partido de izquierda, antidemocráticos, completamente estalinistas y Hombre, con aquí un fondo la lógica hubiera hecho pensar que los 5 concejales de Ciudadanos hubieran apoyado a los 7 del PP, parecería un gobierno muy coherente. Con Podemos, unos tipos no, pero no le hacía falta, el apoyo a Podemos no le hacía falta. Ya, pero bueno, con lo del Partido Independiente y PSOE tenía más de 10 votos. Y te digo por qué, Manuel, les hizo falta en el 15, porque sí hubo algún concejal de esos 5 que hizo caso a la consigna del partido de que se iba a permitir votar la lista más votada y se abstuvo. Con lo cual, algunos sí son de Ciudadanos de verdad, yo creo, y sí que tienen el partido. Pero Ciudadanos ahí se portó bien, dejó el voto libre y ya está. ¿Pero qué principios de Ciudadanos? A mí eso es lo que me pasma. Ciudadanos acaba mucha gente distinta y puede acabar uno del PSOE, uno del PP, uno de Podemos, porque al final, como no tiene ADN, está en un centro en que puede absorber a muchos. Cuando tú no te defines de muchas cosas, puedes absorber a todos. Te vienen todos, es genial. Rocío, que también vosotros tenéis algunos del PP, también algunos, ¿eh? Sí. Pero a ver... Algunos como líder máximo, Como líder máximo, Claro, que dejó el PP y le escribió una carta al señor Rajoy diciendo somos lo que somos, que por sus traiciones, por haber... Las ideas las abandona Rajoy y por eso algunos abandonan el partido.
por coherencia. Ya, pero que claro, el país es lo por, que es, por coherencia, porque en el no PP había mucha gente que defendía unas ideas, y los que quisieron ser coherentes dejaron de ser del PP cuando el PP, o los líderes del PP, o la cúpula del PP de ese momento, abandonó las ideas, porque en el PP sigue habiendo mucha gente que cree en las ideas, lógico, pero que estaban liderados por Rajoy, Soraya, ¿no? Que no defendían esas ideas y principios. Y en el caso que has mencionado de Santiago Abascal, que me alegro que lo haces, por coherencia a sus ideas y para no tener que traicionarse a sí mismo, traicionar sus principios, sus ideas y la defensa de cómo concibe España y una serie de valores, escribió una carta a Rajoy abandonando el partido. Y eso le honra, y no lo han hecho otros muchos, que a cambio de mantenerse en el puesto, a cambio, porque te dicen que tienen, claro, es que vivo de esto, prefiero dejar mis ideas para poder seguir... Ya, pero yo Rocío, lo que quería decir era que hay un pasado de todos, y que el país es lo que es, y que unos en el centro derecha, unos han estado en el PP, otros han estado en la OCDE, pero lo que me refiero y más es la cantera, es de donde sale. Pero que entonces, el ver un hilo blanco, alguien que salga ahora... Que a mí me sorprenden partidos que pueden llevarse bien con Podemos, que son los enemigos de la libertad, o sea, que Ciudadanos se entienda con Podemos... No, Rocío, pero a Podemos se le llega añadido como... ¿Sabes lo que pasa, Rocío? Pero entonces lo lógico sería que ahora Ciudadanos apoyara al PP. ¿Sabes lo que pasa? Que es como el voto de Zapatero, es como el voto de Zapatero a Soraya. Digo yo. Es como el voto de Zapatero a Soraya. Me parece a mí, vamos. En el momento que tú, cuando me refería a principios, decía, pues, consigna, ¿no? Y así escuchamos a Albert Rivera. Cuando tú dices que hay que permitir gobernar a la lista más votada, no estás dejando libertad de voto, pero cuando llega ese pleno de investidura, evidentemente Ciudadanos no puede estar, directiva no puede estar en todos los ayuntamientos viendo qué hace, porque además yo recuerdo que en el 15, cuando salió ese gobierno anti-natura, hubo un primer tuit de Ciudadanos que dijeron que iban a expulsar a estos concejales a los que habían votado la investidura. Luego rápidamente se borró ese tuit y ya dijeron que iban a ver la gobernabilidad. Pero lo que no se puede hacer es que el señor Rivera diga que Podemos es la izquierda radical, que no sé qué. Pero es que en Arroyo gobernáis por el apoyo de Podemos. Y es que ahora puede volver a pasar. Por eso la inquietud. Nosotros no queremos gobernar a toda costa. Nosotros queremos responder a la confianza que nos dieron nuestros vecinos y que nos dieron 7 concejales y ser la lista más votada. Y por eso queremos saber yo creo que si te van otra a apoyar, vez... Ana, te van a apoyar, ya verás. Pero si es que ya no se trata de apoyar o no. Se trata de dar un ejemplo a nuestros vecinos y demostrarles que los políticos estamos para servirles a ellos, no para servirnos a nosotros. Lo que hace falta en Arroyo Molinos es unos concejales de Vox, que tenemos las ideas claras y con Podemos no vamos a nunca llegar a concejal. Es evidente. Nuestro concejal de Vox, bueno, que no es concejal, que no sacó representatividad en Arroyo Molinos, también fue muchos años teniente de alcalde del Partido Popular. Claro, igual que Santiago Abascal estuvo en el Partido Popular. Yo creo que las ideas se cambian desde dentro también, Hay que ser el que valiente y luchar desde dentro. El que cambió de ideas fue el Partido Popular. Bueno, algunos que se mantuvieron dejaron el Partido Popular. Pero es muy difícil. Yo me gusta cambiar las cosas desde dentro. Es muy difícil, depende mucho de las personas, es imposible controlar todos los municipios. Eso es verdad, y en todos los partidos nos va, hay que tener los recursos para acabar con la corrupción allá donde va, donde exista. Y a mí me preocupa tremendamente el tema de la presunción de inocencia. Estamos dando las herramientas perfectas para que un enemigo político acuse a alguien falsamente y a sacarle del panorama. Ya le has sacado de la carrera, claro, porque yo que luego cuando se resuelva... Imagínate que fuera inocente. Tenemos un ejemplo de Ciudadanos, a Jordi Cañas le obligaron justamente en aplicación de su súper estricta conducta de comportamiento a abandonar todos sus puestos políticos y años después quedó absolutamente exonerado. Un hombre de la honestidad intachable como Jordi Cañas, de la capacidad personal y política como Jordi Cañas, y elegantemente se retiró, permaneció en un segundo plano y durante 3 años estuvo bajo la acusación y bajo sospecha hasta que el juez le exoneró absolutamente. Y entonces es cuando puede volver. Claro, se llaman querellas catalanas, creo. Claro, pero que yo de verdad que Ciudadanos yo creo que tiene que hacer una revisión de eso. La venganza de los almogávares, sí, la traición catalana que llamaban de los almogávares. En fin, veremos cómo termina la cuestión política en Arroyo Molinos, veremos quién es el próximo alcalde o alcaldesa de Arroyo Molinos y le agradecemos mucho a Ana Millán, a la presidenta del PP de Arroyo Molinos, que nos haya querido acompañar. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros y un placer poder estar aquí hablando. Y que nos hayas explicado todo lo que ocurre. Esperamos verte más a menudo por aquí. Cuando queráis.
Gracias por habernos acompañado en esta primera hora. De inmediato seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a hablar de otro abandono. Peor que un mal desodorante, a quien han abandonado a Pedro Sánchez son sus socios de gobierno, que empiezan a dudar de él y de sus intenciones. Los separatistas catalanes ya han oído a Joan Tardá el otro día diciendo, bueno, nuestro voto vale lo que vale, vuestras concesiones. Y en Podemos, que están más que mosqueados con el tema de Radio Televisión Española. Ya saben que Rosa María Mateo va a ser la nueva administradora única, y los de Podemos han quedado de un palmo de narices porque el regalo que les había hecho Pedro Sánchez no les ha llegado. No pueden controlar la Radio Televisión Pública. Pausa y lo comentamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A Pedro Sánchez pone el circo y le empiezan a crecer los enanos. Bueno, para ser más exactos, los socios que le apoyaron en la moción de censura para convertirle en presidente de gobierno y que le pasan factura para cobrársela, están empezando o a tirar mucho de la cuerda o a desconfiar de que efectivamente pague sus compromisos. Luego hablamos de los separatistas catalanes, pero empecemos por el socio fundamental, el que más apoyo ha prestado a Pedro Sánchez, Podemos. Pablo Iglesias se las prometía muy felices. Si ya en su día dijo aquello de que él, en caso de formar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez, le pediría el Ministerio de Defensa, el de Interior, el control del CNI, Radio Televisión Española, la agencia EFE, en fin, controlar absolutamente todo lo controlable del mundo, en esta ocasión había impuesto que lo que quería era el juguete de RTV.
Pablo Iglesias quería controlar la radio y televisión pública porque considera que es el elemento de propaganda que él necesita para llevar a cabo sus planes. Y Pedro Sánchez, claro, qué remedio, se lo tuvo que conceder. El problema es que empezaron los dimes, diretes, que si yo anuncié antes un nombre, que si el PNV se queja porque a mí no me ha consensuado nadie, no me lo han preguntado, no sé, y al final todo estalló en ese famoso fiasco en el que 2 diputados se equivocaron a la hora de votar y otros 2 diputados, uno de Esquerra Republicana y otro de Junts per Catalunya, del PDeCAT, desaparecieron porque estaban de viaje en otros sitios, con lo cual no salió. Lógicamente están muy mosqueados en Podemos porque no creen en las casualidades y esa situación ha hecho que, como el anterior Consejo de Administración ya había cesado porque Pedro Sánchez dijo que cesaba de manera inmediata, que no se quedara en funciones mientras se montaba otro, porque el mandato de José Antonio Sánchez, el hasta ahora presidente de la Corporación RTV, ya había finalizado y se había extendido más allá de lo debido, cesaron todos, con lo cual de repente RTV se encontró sin nadie. ¿Qué han tenido que hacer? Pues establecer una solución de emergencia, que es nombrar un administrador único. Y hoy hemos conocido el nombre de esa persona, es Rosa María Mateo. Rosa María Mateo es la nueva administradora única de la Corporación Radio Televisión Española, una histórica de la televisión, muchos años en Televisión Española, posteriormente en A3 Televisión, en Antena 3, conocida como la musa de la transición, ustedes lo recordarán, durante muchísimos años presentadora de telediarios, de informe semanal y una gran conocida por todos los espectadores. Ella va a ser la administradora única de Radio Televisión Española, mientras se establecen las bases para celebrar ese concurso. Se calcula que en el plazo de unos 4 meses, un concurso oposición al que se presentarán los candidatos a presidir la corporación. El caso es que desde Podemos, Noelia Vera, que es la portavoz de Podemos en el Congreso, ha dicho que ellos no creen en las casualidades, que eso del patinazo del otro día en la votación del Congreso les huele a chamusquina. Que quizás, bueno, alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que esta dirección transitoria se ponga a trabajar ya de forma definitiva, ¿no? Las casualidades en la vida y en el Congreso de los Diputados, por desgracia, no suelen existir. En el contenido del Real Decreto, ¿qué es lo que se dice? Que si no se elegían a los 10 consejeros ya, se nombra a un administrador único por parte del Gobierno, que se tiene que someter al mismo proceso de votación que hemos estado realizando durante esta semana. Una primera con mayoría de 2 tercios y, si en esa primera votación no sale adelante, una segunda votación con mayoría absoluta, con por lo menos 4 grupos parlamentarios acordando el nombre. Ese sería el sistema que contempla el Real Decreto. El reglamento del Congreso de los Diputados contempla que es posible repetir las votaciones continuamente hasta que finalmente haya una elección, o sea que se podría repetir. Esto va a ser la forma de trabajar que va a tener que seguir Pedro Sánchez en todos los temas, evidentemente. Y por cierto, en relación también con Radio Televisión Española, hoy OK Diario publica que Pedro Sánchez impondrá por ley contenidos de memoria histórica dentro de la programación de la radio y la televisión públicas. Bueno, todo este fiasco de la votación, ¿fue una casualidad? ¿Fue un error? ¿Fue algo pergeñado y premeditado? ¿Qué os parece? Por lo menos se puede decir que fue farragoso, ¿no? Claro, y claro, Podemos acostumbrado a que Soraya y sus secuaces les dieran fácilmente el acceso a las televisiones, ¿no? Por decisión estratégica del PP, pues esto comprendo que es un poco más complicado. Y eso ahora, que se lo habían prometido directamente. Oye, claro, que te voy a regalar los medios RTV. De propaganda. Es que la izquierda siempre quiere tener los medios de propaganda para poder adoctrinar, y eso lo tienen muy claro, ¿no? Y yo no sé cómo va a acabar esto, pero tiene una pinta regular. A mí me sorprende además que se tarde 4 meses en hacer un concurso. O sea, de verdad, es un grado de ineficacia y no somos capaces en un mes de sacar un concurso para algo tan importante como la televisión española. El concurso será el mismo lío que esto. Claro, pero estamos en unos sistemas y en unos farragosos que además pues resultan, es un espectáculo, ¿no? Ver esto, que estamos dedicados a esto. Es que no se puede gobernar con 80 diputados y necesita 176. Y tiene que hacer encaje bolillo, y en cuanto le fallan 1, 2 o 3, pues se encuentra con estos esperpentos. De todas maneras, la situación realmente, el consejo que proponían era un auténtico tomadura de pelo, porque había ahí unos personajes que no sé de dónde lo habrían sacado. De todas maneras, yo creo que no hemos escapado a este posible golpe totalmente sectario, porque se está hablando de que ahora ponen el figurón de Rosa María Mateo, pero también ha salido la noticia que los informativos lo van a nombrar Podemos, que yo creo que es la madre del cordero, quien dirige los informativos. Sí. Rosa María Mateo va a quedar como la presidenta administradora única,
va a ser la persona en principio que va a temperar las posibles críticas, pero el juego sucio lo van a hacer las personas que nombren por debajo, que son estos jefes informativos, que según sale la prensa lo va a nombrar Podemos. Yo creo que el descaro es tan grande que ningún gobierno de derecha se habría atrevido a actuar con podemos decir, descaro absoluto, decir, oye, yo te doy los medios de difusión o de públicos, tú haz lo que quieras con ellos, y yo, vale, me apoyas para que triunfe la moción. Y esto lo estamos viendo los espectadores realmente perplejos, que yo creo que eso tiene que tener una consecuencia política más pronto o más tarde, porque es un descaro y está bordeando las medidas, es casi un tiranicidio esto. Un tiranicidio en el sentido de qué es lo que habría que hacer para acabar con el gobierno, casi la doctrina de la Escuela de Salamanca. Porque son auténticos tiranos, te dicen, no, y si no sale esto, ahora pongo administrador único. Y lo que nos ha dicho aquí el portavoz, dice, bueno, vamos a ver, porque la votación es idéntica. Le está diciendo, te espero aquí ahora, ahora te espero a ver si el administrador único sale o no. Porque veremos a ver las negociaciones que va a haber ahí. Supongo que le tendrán que dar los jefes de informativos para aplacarlos. Y volvemos a lo mismo, es como el intento de volver la Constitución a la política de género. Le piden un dictamen a la Academia Española y dice, bueno, y si no estoy de acuerdo lo hago de todas maneras. O sea, ¿para qué le pides el dictamen? O sea, yo creo que están actuando con unas maneras realmente de tirano, totalmente antidemocráticas, que deberían pensarlo y reflexionar. Hombre, nosotros estamos contentos porque no haya salido esos 4 consejeros que faltaban y se haya tenido que nombrar a un administrador provisional. Nos parece algo positivo porque en ese consejo provisional Podemos iba a nombrar a 5 personas. Es verdad que si finalmente Sánchez cede al pataleo de Podemos, que por cierto es que está siempre enfadado y se dedica también por activa y por pasiva a insultar y menospreciar la inteligencia, incluso de unos colaboradores. No te lo van a dejar nombrar. No, en el anterior había 5 que nos había propuesto... De los 10 miembros, pero estaban pactados. Pero Ciudadanos no podía proponer a nadie. No. Por eso que... Pero lo van a elegir ellos con los 176. Y en el Senado, o sea, el tema es tan escandaloso que en el Senado, como solo hay un partido que tiene mayoría absoluta, le exige que su propuesta tenga que ir firmada por más grupos. O sea, que yo creo que eso lo va a tumbar el Constitucional, porque es la manera del Senado de dejarlo sin función. El que gana y consigue mayoría, dice, no, usted como es el único partido que hay, usted no tiene aquí bola ya. Me tiene usted que venir con 3 de la mano para que yo lo oiga. Pero ¿cómo que es la mayoría del Senado la que usted está soslayando? O sea, que yo creo que ese decreto lo va a tumbar el Constitucional, porque es un auténtico escándalo totalmente contra la Constitución y contra la democracia. Hombre, vamos a ver si sale adelante el concurso. Es verdad que 3 meses, que es lo que vaticinan, dándose prisa, es mucho, y que se deje en manos de una persona y que luego se reparta, pues realmente lo importante, como son los telediarios y los informativos, pues es preocupante, sobre todo en manos de un partido que es populista, que se caracteriza por una falta absoluta de seriedad y por generar crispación, porque el lema de Podemos es cuanto peor mejor, y si realmente le van a dar los telediarios, pues es un hecho que nos preocupa. El concurso, pues esperamos que salga adelante. En teoría se va a nombrar un comité de expertos que representa las distintas fuerzas políticas y se van a examinar los currículos y esperemos que salga pues, un consejo de Radio Televisión Española, aunque sea mínimamente plural, mejor que el provisional, y esperemos que salga adelante. Es verdad que se necesita el mismo sistema, se aplica el mismo sistema de votación, que este sistema ha fallido, pero ya si falla pues un diputado votando o 2, ya va a ser algo como descarado. Y bueno, avalar que todo este tema, el examen de las propuestas, se ha avalado por un comité de expertos, entendemos que es algo positivo, al menos es la mejor solución dentro de una solución que es preocupante, ¿no? Pero son muy burdos, yo creo que falta finura, porque lo hacen con un descaro absoluto y le traen sin cuidado. Le traen sin cuidado pegarse el batacazo, lo vuelven a repetir hasta que salga. O sea, bueno, pues se va a nombrar un comité de expertos. Ese comité de expertos va a examinar a los candidatos de acuerdo con el currículum y la experiencia. Creo que son 12 o 13 expertos. ¿Pero tú crees, que llegaremos a eso? Que esta situación provisional
No, sí está, ya que está publicado, pero que en España las instituciones provisionales se convierten en eternas. Y este gobierno, en teoría, iba a convocar elecciones enseguida. Y veremos a ver el tiempo que dura. Yo lo que tengo claro es que nos van a adoctrinar a todos sobre la memoria histórica. Y en eso, por desgracia, creo que Vox estamos solos en la oposición a la memoria histórica, porque PP la ha mantenido 7 años, Ciudadanos Rivera dijo que estaba, me parecía la memoria histórica que bien, que, bueno, que estaba de acuerdo. Mental. Claro, el PSOE es partidario de la memoria histórica y aquí nos van a crear la Comisión de la Verdad que nos va a indicar cómo tenemos que interpretar la historia, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que no sé qué, nos van a decir hasta que y perseguir aquel que discrepe de la visión que tienen ellos de la memoria histórica. Y en eso Vox nos hemos quedado solos, porque claro, creo que somos los únicos que estamos defendiendo la libertad. Estamos defendiendo la libertad. Y esto es un ataque brutal a la libertad de pensamiento, un ataque brutal a la libertad de pensamiento. Es que esto recuerda a las piras de libros incendiadas, porque eran libros que no, claro, que no se podían leer, era una doctrina o era una forma de interpretar a la historia que estaba prohibida. Y eso es lo que están haciendo. Y yo veo ahí, que a lo mejor estoy equivocada, Silvia, a lo mejor me das una alegría, y me dices que Ciudadanos está en contra de la memoria histórica. Pero yo veo que la mayoría de los partidos están ahí, están en la posición de quitar libertad a los españoles, quitar libertad de pensamiento, aprobar las comisiones de la verdad. Es que es brutal, es que esto es como Cuba, esto me recuerda a Cuba, donde no puedes hablar de determinadas cosas, hablas a partir de las 11 de la noche si se ha ido el vecino chivato. Pues eso es lo que están promoviendo. Y los que con su silencio o poniéndose de perfil no lo critican y no se oponen frontalmente, lo que están haciendo es que prosperen esas ideas, que prosperen, y son peligrosísimas. Hoy Rocío, es el 19 de julio, que es la batalla de Bailén. De Bailén. Por lo menos podemos decirlo. Pero ayer, si hubiésemos dicho que era el 18 de julio, pues a lo mejor tenemos un problema, lo cual es increíble. Es increíble porque no nos permite ni hablar. Y a lo que está avanzando en España es la restricción de la libertad de los españoles. Eso es lo que está avanzando. Es una tiranía, la falta de libertad. Y además te lo quieren imponer por ley. Pero igual, si nos da una alegría, ella está en contra de la memoria histórica. Lo único que vemos es que Sánchez ha puesto en marcha su maquinaria y su programa ideológico en los 100 primeros días de gobierno. Y es lo que está haciendo, consignas ideológicas, porque no toma medidas. ¿Cuál es vuestra posición respecto a la memoria histórica? Nuestra posición respecto a la memoria histórica es que aquellas personas que se sientan ofendidas con símbolos franquistas, con determinados signos franquistas, que se aplique la memoria histórica, pero también estamos de acuerdo en aunar todas las fuerzas y todas las personas con independencia de su ideología. Y, por ejemplo, en el caso del Valle de los Caídos, pues que se haga un cementerio al modelo de Estados Unidos, donde pues estén las distintas, por ejemplo, en Virginia, que están pues partidarios de un bando y partidarios de otro. ¿El Valle de los Caídos también? Sí, pues una unión. Hay caídos de los dos bandos de la guerra civil. En Valle de los Caídos, efectivamente. Sí, es como el memorial de Arlington, es lo mismo. Pero no se ha puesto como estandarte, al final como estandarte, parece que solo está de un lado, ¿no? A lo mejor no se ha dado la relevancia. O sea, que vosotros sois partidarios de desenterrar los restos de Franco y a llevarlos a otro cementerio como Arlington. Se ha decidido en el Congreso de los Diputados, una decisión que se va a llevar a cabo. No, pero ¿cuál es la posición de Ciudadanos? Ahí. Nosotros votamos a favor de que se llevara a cabo. Pasmo, es un lugar privado, con unos restos, o sea, yo de verdad... Hombre, que se lleve a cabo con el consenso de la familia, obviamente. En el caso del general Sanjurjo en Pamplona, que le ha ganado a la familia del general Sanjurjo. Claro, no se puede hacer de cualquier manera, eso está claro. Y le han dicho que hay que volver otra vez los restos a donde estaban, Sí. Pero es que Sanjurjo y otro más, ¿no? Pero es que esa memoria propone perseguir a aquellos, es que te van a perseguir por tener un libro en tu casa, a lo mejor, por tener, oye... No, pero además es que se habla de memoria... A lo mejor en Ciudadanos preguntan qué libros tienes en tu casa y qué gustos tienes encima de la chimenea y si tienes uno de Franco te liquidas, pero es que... Podemos entender, vamos a ver, una guerra civil es entre, pues en un mismo pueblo, o sea, de hecho, es entre personas de
españoles, eran españoles entre unos y otros, y muchas veces incluso el criterio de formar parte de uno u otro bando era un criterio territorial, según te pillara, vamos, coloquialmente, en un lugar o en otro. Entonces, lo que queremos es pues la unión, y lo que queremos es que claro, pero por eso no hay que reabrir las heridas de uno u otro lado. Pero los españoles, de verdad, en eso hemos sido ejemplares. El ejercicio que se hizo de reconciliación, que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, que ya ni siquiera hablaban del tema, porque pasaron página. Pero lo habían vivido ellos, claro. Y ellos fueron los que lo sufrieron. Claro. ¿Y qué posición y qué ejemplo estamos dando estas generaciones? Reabriendo todo eso, utilizando otra vez el resentimiento de unos contra otros. ¿En qué momento se puede apoyar la memoria histórica? Que lo que es reabrir. Es que a mí, Ciudadanos, en esa posición, de verdad, me indigna, me parece insultante. No es la misma posición que el Partido Popular, porque eso no. Bueno, pues también me parece insultante, y lo he dicho aquí. Es insultante que se atente contra lo que hicieron nuestros padres y abuelos de reconciliación, el gran esfuerzo que hizo España, y se reabran otra vez las heridas, se utilice el resentimiento, se pretenda adoctrinar, se quite libertad de pensamiento, porque eso es caminar hacia atrás, eso es retroceder en derechos y libertades. Y yo creo que de verdad que Ciudadanos tenéis que hacer una revisión de eso. Rocío, porque si es que lo que pretenden es reescribir la historia, eso claro, es un fraude. Eso es un fraude. Claro, pero tú no puedes fijar una interpretación de la historia. Dejad a los españoles que cada uno piense lo que le dé la gana. Eso es justamente lo que no está haciendo el gobierno socialista, dejar que cada uno piense libremente. Lo que le dé la gana, la libertad. Es una tiranía. Se pasan por encima la reconciliación de 1977, que existió, toda la transición, que puede ser analizable o criticable desde cualquier punto de vista político si tú quieres, pero respecto a ese es impecable, el de construir todos juntos un futuro. El trágala de Fernando VII, esto, y de repente empezó Zapatero con el afán de remover tumbas, porque convencido de que el concepto de las dos Españas beneficia a la izquierda porque se consideran herederos de lo que dicen que es el bando bueno, el bando que luchaba por la libertad, pueden identificar a sus oponentes políticos en el bando malo, en el franquista, en el facha. Claro, y eso es lo que el beneficio que les reporta. Pero de verdad, que es un ataque brutal a la libertad a los españoles. Y no creo que, y los partidos que hablen de libertad no pueden apoyar la memoria histórica. Es un atentado brutal contra la libertad de los españoles, hay que decirlo muy claro, y a mí me entristece profundamente que estemos en Vox solos en la defensa de la libertad. ¿Y a qué viene ahora esta obsesión por sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos? Bueno, cuando no tienes otra cosa que ofrecer, tienes que entretener a las masas. Sí, entonces tienes que distraer con otras cosas, porque mientras tienes a Meritxell Batet sentada con los golpistas, tendrás que entretener con otras cosas a todo el mundo. Y ya está. El domingo pasado ya vimos una manifestación de gente que se oponía a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos ha estado siempre en la picota de la izquierda. Han planteado problemas de que sí de rehabilitación, de las esculturas de Ábalos, que si querían cerrar o no la hospedería, que no han podido evitar que siendo un lugar de culto. Ábalos era republicano. Sí, efectivamente. Y ahora están con ese tema, y es que en ocasiones se llegó a hablar de demoler el Valle de los Caídos, se había llegado a volarlo. Pero que en todos los partidos yo creo que hay hijos de los que lucharon en un bando y otro, y eso es de las cosas que deberíamos estar orgullosos en España. Un tema histórico de ese ejercicio de reconciliación teníamos que estar orgullosos. Es que los otros países miran con envidia cómo hicimos ese trabajo, cómo lo hicimos, cómo supimos perdonar, cómo supimos olvidarnos, cómo cuando le preguntábamos a nuestros abuelos de qué, no hablaban del tema. Y no querían hablar del tema. Todos nuestros abuelos que sufrieron terriblemente no nos quisieron transmitir ese sufrimiento para evitar sembrar la semilla del odio, puesto que la habían visto demasiado cerca, como tú bien mencionas, en cada pueblo. Incluso rencillas personales con la excusa de la guerra civil se pasaron por las armas unos a otros. Porque había bellísimas personas en un otro bando. De hecho, hay historias incluso muy alentadoras, tanto de un bando como de otro, de personas que se dedicaban a salvar a otras diciendo, Dios mío, qué barbaridad mi propio bando, ¿no? Pues fue un ejercicio de generosidad superar ese escollo. ¿Por qué tenemos que volver? Y ya está, para los historiadores, para leerlo, para opinar, pero no para manejarlo políticamente como una arma arrojadiza y además tratando de defender solo una versión, es una hemiplegia. Lo único bueno eran las izquierdas. Dígame, esto está tomando el pelo, porque si empezamos a hablar, yo creo que lo equilibramos como mínimo, en cuanto a barbaridades. O sea que yo creo que realmente... Pero se pueden quitar todos los símbolos que ofenden a determinadas pero personas. ¿cómo va a ofender la cruz? A mí me ofende profundamente ver una estatua del Che Guevara.
Sí, por supuesto. Bueno, y la tengo que aguantar. Y podría contar todos los que fusiló en la cabaña. ¿Y por qué tengo que aguantar en Getafe o en Leganés o no sé qué una estatua del Che Guevara? Cuando conozco a gente que fue a pedir el cadáver de su cuñado y estuvo 20 años preso. O la muy cercanos que hay de la Pasionaria. Muy cercanos. La Pasionaria, la que señaló para que luego el PSOE aniquilara a un presidente de España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa parte no la contamos. Entonces, a mí hay símbolos que me digo, ¿y por qué? Bueno, lo que parece ¿Y por qué tengo que aguantar a Largo Caballero? Es que un gobierno quiere convertir en ilegal lo que estás diciendo en este momento. No, es que puede ser peligroso, Ya lo sé, pero es que creo que hay que seguir diciéndolo. Y claro, no puede ser. Yo creo que hay que contar la verdad de las cosas. Y el Che Guevara, pues habrá que poner una placa debajo diciendo a todos los que fusiló en la cabaña. Todos los que fusiló, y de Largo Caballero habrá que poner lo que hizo, y de la Pasionaria habrá que poner lo que hizo. ¿Pero qué es esto? Entonces, o nos ponemos todos a seguir con el legado que nos dieron y el ejemplo que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, de perdonar y de evitar volver a sembrar el resentimiento, o si contamos la historia, la contamos todas. La contamos toda, pero con pelos y señales. Entonces, pues eso es por lo visto lo que algunos no quieren, que se cuente toda con pelos y señales. Entonces es un ejercicio brutal, es un ataque brutal a la libertad de los españoles, a la libertad de pensar. Lo van a hacer por las bravas, en el mes de agosto van a aprovechar. Lo de Franco, hombre, no es tan fácil, vamos a ver, tienen varios problemas. El primero, que hace falta autorización de la familia. Y la familia ya ha dicho, ha comunicado a la ABAD que no da su permiso oficial para eso y han dicho que pueden denunciar al gobierno por violar tumbas. ¿Y qué vamos a hacer con los restos de Franco? ¿Dónde lo llevamos? Porque donde lo lleven lo van a profanar. Claro, ¿quién garantiza la seguridad? Y además Franco fue el jefe del Estado. Tendrán que movilizarlo con honores de jefe de Estado, porque no es desenterrar a cualquiera, porque ha sido jefe de Estado. Sí, pero no solo eso. Además, si no hay autorización de la familia, no le pueden tocar. Ha dicho que no la familia. No. Y después, lo que es la parcela de Cuelgamuros, donde está el Valle de los Caídos, sí es del Estado, la parcela de Cuelgamuros. Pero la abadía es de los benedictinos, con lo cual la decisión final la tiene un señor que se llama Philippe Dupont, que es el abad de una abadía benedictina francesa. Este hombre que tiene en imagen es el hombre del que puede depender eso, es el abad de Solesmes en Francia, es el jefe supremo de los benedictinos, de él depende por tanto la decisión sobre Franco. Ya les decimos que lo que es la finca de Cuelgamuros es del Estado, pero la basílica es de los benedictinos y Franco está enterrado dentro de la basílica de benedictina que hay en el Valle de los Caídos. Es decir, que si no hay permiso ni de la familia ni de la máxima autoridad de los benedictinos, yo creo que el gobierno no puede entrar allí a violar esa tumba, Sí, pero es curioso, dependemos de otra autoridad fuera de España, como el tribunal alemán. Confiemos que este sea más sensato. No, bueno, tratándose de los benedictinos tengo más confianza que en el tribunal de Schleswig-Holstein. ¿Qué quieres que te diga? Creía que se había pronunciado que estaba en contra, no lo sé. No, pero que no se han manifestado. No quiere hacer manifestaciones públicas a la prensa porque no quiere alimentar la polémica, pero en principio es de suponer que está en contra de que se remuevan los restos de Franco de allí y que una autoridad civil entre en una basílica, en zona consagrada, a tomar decisiones sin haber consultado previamente. Tienen suerte que ha fallecido Fray Justo Pérez de Urbel, si no, no habría movido nunca ahí los restos de Franco. De todos modos, es preocupante el anuncio que os hacíamos antes, que publica hoy OK Diario, de que Pedro Sánchez quiere imponer por ley contenidos de memoria histórica en Radio y Televisión Española. Es que nos podemos encontrar con una propaganda muy burda y muy descarada a través de los contenidos de la Radio y Televisión Pública. Es que lo que no puedo utilizarlo es como arma arrojadiza. Porque entonces ya no podemos hablar de eso de equilibrio y transparencia, ¿no? Puede convertir en liberales ilustres a Prieto, a Largo Caballero, a Negrín, a la Pasionaria, a Carrillo, y nos meterán como si fuese el libro de los victorianos ilustres. No, pero es que lo que quieren utilizarlo es para crear un clima de crispación y no trabajar, porque en el fondo es que no trabajan en otras cosas y se dedican a crispar a la población para parecer que hacen algo, ¿no? Para parecer que están solucionando. Pero sobre todo, ¿qué es esto también de imponer a los periodistas un protocolo de lo que tienen que hablar? Es que esto también lo ha hecho el PP, que por cierto hay que recordar que los telediarios se han impuesto y han firmado un protocolo en que es obligatorio dar no sé cuántos minutos de ideología de género. Y en eso, por cierto, están todos los del pacto de género. Entonces, la ideología de género, que es una ideología que no es científica, que no se sabe de dónde la han sacado, la imponen en los telediarios, se lo imponen a los periodistas, lo imponen los contenidos informativos
normativos, lo imponen en los colegios a nuestros hijos, a los que van a adoctrinar en ideología de género, y la mayoría de los partidos dando palmas. ¿Pero de qué? A mis hijos les tienen que imponer en el colegio. Cuando yo he elegido un colegio por unos determinados valores... Por eso quieren quitar el concierto de los colegios. La ideología de género. ¿En qué momento a un hijo mío, por ser varón, le tienen que decir que es machista por el hecho de nacer varón? ¿En qué momento? Y eso también está Ciudadanos, está el PP, está el PSOE, y a mí me pasma, porque es una vez más una doctrina que imponen contando una ideología, que eso no es lo que tiene que haber en las escuelas y no es lo que tiene que haber en una televisión pública. En una televisión privada que hagan lo que quieran, si tiene una televisión privada que adoctrinen a quien quieran. Evidentemente, la televisión privada puede aplicar el criterio editorial que considere oportuno. Hay muchos predicadores por ahí. Los periodistas se dejen firmando estos protocolos que les quiten libertad. Y es una vez más un ataque a la libertad. A mí lo que me sorprende es que en pleno... igual están de acuerdo, porque yo creo que es la moda también. Han sido adoctrinados en los contenidos de género. Lo que me sorprende es que en pleno siglo XXI, formando parte de la Unión Europea, también es verdad que después de lo del Tribunal Alemán, hablar de solidaridad europea es muy relativo, ¿no? Pero estando en la Unión Europea, donde debería haber ciertas garantías democráticas, pueda, lo que es la estructura europea, tolerar que en un Estado miembro se produzca una manipulación ideológica y un proselitismo como el que se está dando, por ejemplo, en Cataluña, como el que se pretende dar ahora a nivel nacional con esta ideología de género, con memoria histórica, utilizando los medios de comunicación públicos para adoctrinar a la gente. Pagado por todos. Ese tipo de cosas que se pueda tolerar. Si tanta transposición tenemos de normativas comunitarias con respecto a cuestiones arancelarias o comerciales, yo creo que en materia democrática debería salvaguardar también un poco la unidad de Europa, ¿no? No es garantía de salvaguardar la libertad para nada, porque muchas de estas cosas vienen de Europa. Pero debería. Claro, pero por eso cuando muchos se agarran a la banderita europea diciendo nos va a salvar y va a ser la salvación de España, a mí me da la risa y nos lo han demostrado. La Europa de hoy, que no cree en los valores originales que defendía, Europa nace defendiendo unos valores, entre otros la libertad, pero es que la Europa que tenemos hoy, dirigida por los burócratas estos que solo piensan en su puesto, no defienden los valores de la libertad. Por eso Europa tiene que ser reformada para volver a los orígenes y a esos valores que nos han dado, por cierto, los mayores años de prosperidad y de libertad y de todo. Y es triste que de Europa vengan muchas de esas imposiciones ideológicas y a los partidos, muchos se financian de precisamente estas campañas, que les financian campañas a los partidos en España si apoyan los contenidos de género, y si ponen banderitas del día de no sé qué, y todos salen el día 8 de marzo, bajo un manifiesto vergonzoso, a hablar en contra del varón. Eso lo hemos visto, pues la mayoría de los partidos ahí, todos menos Vox. Claro, entonces yo no sé si es que la gente no se lee los manifiestos, porque era brutal, hablaban contra el patriarcado, contra la maternidad que deforma nuestros cuerpos, hablando del tema de Cataluña, pero de verdad que todas las que salieron el 8 de marzo se leyeron el manifiesto, porque yo cuando vi a los políticos de la mayoría de los partidos ahí, dije, tienen un problema, o no leen, o realmente están todos fundidos en el adoctrinamiento de género, que la verdad es que los dos son preocupantes. Sí, yo creo que hay mezcla de los dos, de los que no se leyeron el manifiesto y de los que se han vendido a la ideología de género. Claro, y Soros, y mundialismo, etcétera, etcétera. Pero es que no podemos estar haciendo política arrodillados. Se utiliza como una práctica contra por el control de la natalidad, se está hablando, ¿no? Es una industria que mueve muchísimo que lo que trata de controlar es la natalidad, en definitiva. Es una industria que mueve muchísimo dinero y al final quieren controlar la natalidad aquí, no quieren que nazcan más españoles, pero quieren abrir las fronteras a todos los que vienen de fuera. Yo es que no entiendo nada, ¿no? Entonces supongo que lo que quieren es bajarnos los salarios a todos, dejar que España sea de españoles, y ya está, y bajar, acabar con el aborto, con lo más básico. El tema de la eutanasia y la política de género. Claro. Es un tema, yo creo, control de la natalidad, en definitiva, de la población. Pero es de extinción de Europa. El acoso se ha iniciado. Una noticia que acabo de recibir es que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia a los monjes benedictinos que gestionan el Valle de los Caídos, porque afirman que los monjes usan símbolos franquistas en la liturgia y que el escudo personal de la familia Franco está en todas partes, en la entrada, en la señalización e incluso en la vajilla o en las servilletas.
Es decir, que da la impresión de lo que es la persecución ideológica se ha desatado, ¿no? Y más allá de otras críticas que podemos hacer a gobiernos anteriores o el del propio Rajoy, puedes estar segura, Rocío, que con ese gobierno de Pedro Sánchez este tema va a arreciar y puede empeorar muchísimo. Claro que va a arreciar. Va a ir a más, ¿eh? A mí de la izquierda no me sorprende, me sorprendió que el gobierno del PP mantuviera como el guardián de las esencias la ley de memoria histórica de Zapatero. Sí, Zapatero debe estar encantado. Todos pensamos que lo primero que iba a hacer iba a ser derogar esa ley, absolutamente injusta y fuera de lugar, y se mantuvo. La conservaron bien, la mantuvieron, la protegieron. Tienen miedo de hacer algo que pueda tener una repercusión y se equivocan. Se equivocan, es que son unos acomplejados. Son acomplejados. Pues efectivamente, una repercusión ha tenido, les han desalojado del gobierno. Exacto. Justamente por perder fuerza parlamentaria, por perder apoyo entre sus votantes, ¿no? Quizá ahora, en este Congreso extraordinario que mañana empieza, es uno de los debates en los que algunos deberían reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué han hecho mal en el Partido Popular para perder el apoyo de sus votantes, que les ha llevado a una pérdida de presencia parlamentaria, que les ha desalojado del gobierno? Si se consideran partido de gobierno y con intención de volver a la Moncloa, pues tendrán que hacerse algún planteamiento, ¿no? No quieren provocar a la fiera y no se dan cuenta que la fiera se los come de todas maneras. Es un error, ¿eh? Pero quizás algunos pensaron que podían rearmarse para llegar al 2020 con unas generales, digo el PP, ¿eh? Y que iban a tener que tomar unas decisiones que al PP le iba a costar electoralmente mucho. La verdad es que nadie se esperaba que la moción de censura triunfara, pero ya sabes las carambolas que tiene la política y ha triunfado. Yo creo que el PP y PSOE se entienden más de lo que pensamos. Bueno, la verdad es que ahí lo hizo mal el PP porque creyó que no iba a triunfar la moción de censura y dijo, bueno, en una semana se somete a votación. Tenía que haber dejado un mes. No lo creía nadie, no lo creía nadie. De Rivera que le quitaba el apoyo al PP. Eso también hay que recordarlo. Otra cosa que es un error garrafal, porque si tú ves que puede venir un Frente Popular, a mí me pasma que Ciudadanos facilite la llegada de un Frente Popular, que es lo que tenemos ahora en España. Bueno. Claro, no, sí, porque las declaraciones de Rivera se equivocó de enemigo. Fueron el detonante que el PNV vio que podía perder el PP el apoyo de Ciudadanos, hizo un viraje rápidamente de mirar al PSOE. Aquí el que sale ganando siempre es el PNV. El PNV consigue que el PP se arrodille ante sus pretensiones con el pacto de los presupuestos y luego no solo engaña al PP, sino engaña también al PSOE, con lo cual los dos, de verdad, además de pichones, es que no se enteran de que los nacionalistas siempre quieren su objetivo, que es la independencia de España, y van a hacer lo que sea por acabar con España, y no se puede pactar con ellos. Desde Ciudadanos no nos podíamos quedar callados ante una sentencia como la de Gürtel, y que el caso Gürtel, que se hablaba incluso pues de una corrupción institucionalizada a nivel de partido, que además es que todavía no había entrado en vigor la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque si no probablemente hubieran condenado incluso al partido. Tuvieron pues la suerte, ¿no?, de que no hubiera entrado en vigor esa modificación, y se habló de partícipe, ¿no?, un colaborador necesario, bueno, pero un beneficiario. Ahora, ¿por qué apoyáis al PSOE en Andalucía? Nosotros le apoyamos simplemente para que no entre con los populistas. Claro. Es algo que ha costado explicar el mensaje, pero apoyamos a Susana Díaz porque no queríamos como no queremos que entre los populistas, ¿para qué quitáis el apoyo al PP cuando estaba? Claro, es que es el mismo razonamiento. Pero no nos podíamos callar ante algo tan grave que Mariano Rajoy precisamente no había hecho absolutamente nada. Seguían muchísimas personas que estaban relacionadas con callarse, que claro que no hay que callarse ante la corrupción, y otra cosa es hacer un amago de retirar el apoyo, porque eso es lo que detonó toda la cadena de decisiones posteriores. Y el PNV, que son astutos, eso no lo podemos negar, está claro, ha conseguido las mayores prebendas del PP y ahora ha conseguido las del PSOE, y encima ahora se está riendo del PP y del PSOE. Pero eso es algo que se gestó desde hace mucho antes de las declaraciones del líder de mi partido, y eso es algo que se venía gestando y maquinando desde hace mucho tiempo. De hecho, la moción de censura estaba como en el aire en cualquier momento. Pero el PNV había pactado con el PP los presupuestos. Pero el PP se relajó, ya había pactado los presupuestos, creía que la legislatura estaba hecha y tuvo una falta de miras, porque decidió que en unas semanas iba a debatir la moción de censura, cuando lo que tenía que haber hecho es esperar un mes, insisto, que se hubieran peleado entre sí todos los que le apoyaban. Se hubiera logrado la discordia, pero
tuvo una actitud en cierto modo prepotente. Ya he sacado los presupuestos, a mí nadie me va a tocar. Bueno, fue un error, efectivamente lo que fue un error es táctico. No dimitir por parte de Rajoy y haber dado lugar a haber esperado y haber pospuesto la decisión y la moción de censura, eso está claro. Eso fue una irresponsabilidad frente a todos los españoles, porque nos ha abocado al final, ahora estamos gobernados por un Frente Popular. Así es, y espérate, vamos a ver. Un gobierno tirano estamos ahora. Vamos a ver cómo se reorganizan las cosas. Bueno, se nos está haciendo muy tarde, creo que va siendo hora de levantar nuestra mesa de debate, o sea que le agradecemos enormemente a Manuel Bernaldez que nos haya acompañado. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Silvia Saavedra, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y también Rocío Monasterio, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado, pero ya saben, primero un anuncio. Mañana vamos a hablar de economía. Mañana vamos a contar aquí en Los Intocables con Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es un economista, un gestor de fondos, es el hombre al que Pablo Casado, el candidato a la presidencia del Partido Popular, ha fichado para que sea quien pilote su programa económico. La verdad es que Daniel Lacalle es un hombre con unas ideas y unas teorías económicas muy interesantes y le pediremos que nos analice toda esa presión fiscal a la que nos está sometiendo Pedro Sánchez, el nuevo gobierno, los nuevos impuestos, y también que nos dibuje cuál sería esa hoja de ruta económica de un posible Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Nos vamos, nos reencontramos mañana, pero no se vayan ustedes porque les dejamos con la película. La película de esta noche está basada en una historia real. Omagh, Irlanda, 1998. Los irlandeses se disponen a ir al referéndum para votar los acuerdos de paz de Viernes Santo. Parece ser que la lucha y la violencia del IRA puede haber terminado, pero entonces una facción del IRA provisional decide cometer un brutal atentado justamente para enturbiar las relaciones entre Londres y Dublín. Una historia real, como les contamos, que no se pueden perder. Que disfruten de la película. Nosotros volvemos mañana en Los Intocables.